¿Alguna vez has visto a un entrenador que se enorgullece de controlar los partidos como si fueran piezas de ajedrez? ¿Admitir públicamente que hay un jugador al que nunca pudo descifrar? Bueno, eso acaba de pasar. José Mourinho, el estratega que convirtió la táctica en arte y el vestuario en un campo de batalla, se rindió ante Lionel Messi. Y no lo hizo con frases diplomáticas ni elogios genéricos, lo hizo con una sinceridad desarmante, con una declaración que ya es parte de la historia. Messi nació con todo y ya lo sabe todo, así sin anestesia, como si estuviera hablando de un fenómeno que no pertenece al mismo plano que los demás. Lo curioso es que Mourinho no es precisamente un entrenador que reparta elogios. Su carrera está marcada por desafíos, por rivalidades intensas, por duelos tácticos que se sentían como películas de espionaje. Y aún así, cuando se trata de Messi, el técnico portugués baja la guardia. En una entrevista reciente confesó que pasó horas y horas pensando en cómo detenerlo. No minutos, no entrenamientos, horas. Como si Messi fuera un acertijo que ni la mejor mente futbolística pudiera resolver. Y viniendo de alguien que ganó Champions League con equipos que no eran favoritos, eso tiene un peso enorme. Pero no es solo la frase, es el contexto. Mourinho enfrentó a Messi en sus años más brillantes, cuando el argentino era la pesadilla de todas las defensas europeas. Desde el Inter de Milán hasta el Real Madrid, el entrenador intentó de todo. Doble marca, presión alta, líneas compactas, incluso cambiar el sistema a mitad del partido. Y nada funcionó, porque Messi no es solo habilidad, es lectura de juego, es timing, es la capacidad de aparecer en el momento exacto, con un instinto que no se puede entrenar, ni copiar, ni imitar. Es como si tuviera un GPS interno que le indica dónde va a estar el espacio antes de que exista. En ese sentido, Mourinho lo define como el mejor jugador de su generación. Y no lo dice como un aficionado, lo dice como alguien que lo sufrió, que lo estudió, que lo enfrentó en semifinales, en clásicos, en partidos donde un error táctico podía costar toda una temporada. Y aún así, Messi siempre encontraba el hueco, el pase, el gol. ¿Cómo marcas a alguien que parece tener acceso a una dimensión diferente del juego? Esa es la pregunta que Mourinho nunca logró responder y que ahora admite, con brutal honestidad, que tal vez nadie pueda. Ahora pensemos esto desde otro ángulo. ¿Qué significa que uno de los entrenadores más exitosos del siglo XXI diga que Messi no necesita ser entrenado, que ya lo sabe todo, que incluso él podría aprender del argentino? Es una declaración que rompe la lógica del fútbol moderno, donde todo se analiza, se mide, se disecciona. Messi escapa a esa lógica, no porque no entrene, sino porque su talento opera en otro plano, como si el fútbol le hubiera sido revelado desde niño, como si cada jugada que vemos en cámara, lenta él la procesara en tiempo real. Y aquí viene el punto que nos obliga a detenernos y pensar cuántas veces hemos visto a Messi hacer cosas que no tienen explicación táctica. Goles desde ángulos imposibles, asistencias sin mirar, regates en espacios donde no hay espacio. Mourinho lo vivió desde el banco, pero nosotros lo vimos desde la tribuna, desde la tele, desde el alma. Y cada vez que lo hizo nos preguntamos lo mismo. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo puede alguien seguir sorprendiéndonos después de 20 años de carrera? Y es ahí donde la reflexión se vuelve inevitable, porque si Mourinho, con toda su experiencia, con todo su ego, con toda su historia, se rinde ante Messi, ¿qué nos queda a nosotros? Tal vez entender que hay jugadores que no se explican, solo se sienten, se disfrutan, se agradecen, porque Messi no solo es el mejor de su generación, es el jugador que redefinió lo que significa ser determinante, no por los títulos, no por los récords, sino por la forma en que cambió el juego. Y si alguien todavía duda de su impacto, solo tiene que mirar las palabras de Mourinho. No son elogios vacíos, son las confesiones de alguien que intentó todo y no pudo. Alguien que lo enfrentó en los escenarios más grandes y salió derrotado por algo que no se puede entrenar. Por eso, cuando Mourinho dice que Messi nació con todo, no está exagerando, está reconociendo que hay talentos que no se fabrican, que no se moldean, que simplemente aparecen, y cuando aparecen, el fútbol cambia. Ahora te pregunto a ti que estás del otro lado, ¿crees que Messi es realmente el jugador más difícil de marcar en toda la historia? ¿O hay alguien que se le acerque en ese nivel de desequilibrio puro? Déjame tu opinión en los comentarios, comparte este video si alguna vez te emocionaste con una jugada de Messi. Y suscríbete si quieres seguir explorando el lado más profundo, más humano y más apasionado del fútbol, porque esto no es solo deporte, esto es historia viva. En mi opinión, lo que José Mourinho acaba de decir sobre Lionel Messi no es simplemente otra declaración en el océano de elogios que rodean al argentino.
Es una confesión que, viniendo de uno de los entrenadores más meticulosos, calculadores y exitosos del fútbol moderno, lleva un peso específico que va más allá de lo anecdótico. Mourinho no es un técnico que se deje llevar por la emoción ni por la moda del momento. Su carrera está construida sobre análisis, estrategia y control. Por eso, cuando admite que pasó horas y horas pensando en cómo frenar a Messi, lo que está reconociendo no es solo la dificultad táctica, sino la singularidad de un jugador que desafía la lógica misma del deporte. Messi, según Mourinho, nació con todo y ya lo sabe todo. Esa frase, que parece sacada de una novela de realismo mágico, encierra una verdad que muchos entrenadores han sentido, pero pocos se atreven a decir. Hay jugadores que no se moldean, que no se corrigen, que no se entrenan en el sentido tradicional. Messi es uno de ellos. Su capacidad para leer el juego, anticipar movimientos, encontrar espacios invisibles y ejecutar con precisión quirúrgica lo convierte en un fenómeno que no encaja en los patrones habituales. Y eso, en un fútbol cada vez más dominado por la estadística y el control, es profundamente disruptivo. Lo que Mourinho está haciendo en el fondo es reconocer que Messi representa una excepción, que incluso los sistemas más sofisticados, las defensas más compactas y los planteamientos más agresivos se desmoronan ante un jugador que entiende el juego desde un lugar distinto. No es solo talento, es intuición, una manera de ver el fútbol que no se enseña, que no se copia, que simplemente se tiene. Y esto tiene implicaciones más allá del elogio, porque cuando un entrenador como Mourinho admite que Messi no necesita ser entrenado, está cuestionando el propio modelo de formación futbolística. Está diciendo que existen límites para la pedagogía táctica, que hay momentos en los que el papel del entrenador es simplemente no estorbar. En un mundo donde todo se planifica, donde cada movimiento se ensaya, Messi aparece como el recordatorio de que el fútbol también es arte, también es instinto, también es caos controlado. Además, hay que considerar el contexto en el que Mourinho enfrentó a Messi. No fue en partidos menores, sino en clásicos, en semifinales de Champions League, en escenarios donde cada detalle importa. Y aún ahí, Messi lo superó. No por fuerza, no por velocidad, sino por inteligencia, por esa capacidad de aparecer donde nadie lo espera, de hacer lo que nadie imagina, de convertir lo imposible en rutina. Por eso lo que ocurrió no es solo un elogio, es una rendición. Es el reconocimiento de que en medio de un fútbol cada vez más mecanizado, todavía existe un jugador que sigue siendo impredecible, humano en su genialidad, pero inalcanzable en su impacto, y que incluso para los más grandes estrategas sigue siendo un misterio. Messi no es solo el mejor de su generación, es el jugador que nos obliga a redefinir lo que significa marcar, controlar, neutralizar, porque cuando ni siquiera Mourinho puede hacerlo, tal vez sea hora de aceptar que hay cosas que no se pueden explicar, solo admirar.